quiero darle un buen consejo, querido colega. Al momento de realizar una consulta para cualquier tratamiento odontológico, es imprescindible que usted indague sobre la presencia de síntomas relacionados a bruxismo o cualquier otro trastorno temporomandibular. ¿Y cuáles podrían ser esos síntomas? Dolor, ruido articular, limitación de apertura, dolor de cabeza, entre otros. ¿Y esto por qué? Porque si el paciente presenta algún síntoma, nosotros tenemos que tomar algunas precauciones para que estos síntomas no se incrementen, como por ejemplo usar un abrebocas o simplemente dejar descansar al paciente cada 15 o 20 minutos o en última instancia no atender al paciente si esos síntomas son muy fuertes. Y esto lo hacemos con el objetivo de que el paciente no le tome miedo a la consulta odontológica y evite asistir a las mismas.